El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. En defensa de la cultura popular organiza el Festival del Caribe, un encuentro extraordinario entre grupos portadores, académicos y gente de Santiago de Cuba que vive y defiende esta gran fiesta del fuego. Aquí se piensa el Caribe, respetando la memoria de sus fundadores, y con ese espíritu investiga, divulga y genera ideas. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. Buenas, muchas gracias a los organizadores de la Fiesta del Fuego 2022 por invitarme a participar en tan prestigioso evento. En esta ocasión les traigo la presentación del libro Caidije, el pasado que vive en nosotros, que es publicado por la editorial Ácana de Camagüey. Este libro está dedicado al grupo Caidije, que es un grupo portador de Camagüey, músico danzario, que fue fundado en 1926 y actualmente pertenece a la Casa de Cultura Joaquín de Agüero de la provincia. Este grupo es el primero en formar parte de las casas de cultura cuando se fundaron en 1976. Y para los estudios musicológicos ha sido imprescindible el estudio de sus instrumentos, de su repertorio musical y también danzario. Por eso este libro tiene 2 capítulos y unas conclusiones fundamentalmente. En el primero se realiza un estudio de la vida del grupo desde que se fundó. Es decir, los primeros integrantes, el antiguo Caidije, porque Caidije, además de ser el nombre del grupo músico danzario, también es el nombre de un batey de acá de Camagüey, donde se asentaron los primeros haitianos que emigraron hacia Camagüey en las 2 primeras décadas del siglo XX. Ellos vinieron como braceros a cortar caña alrededor de los centrales de acá de Camagüey y al no regresar a su país de origen, Haití, pues crearon focos culturales y así se creó este grupo músico danzario para festejar la Semana Santa haitiano-cubana todos los años. Y desde entonces, pues ese grupo portador convivía allí alrededor del batey hasta que Papito García, que fue un investigador importante de acá de Camagüey, los incluyó en el sistema de casas de cultura como grupo aficionado y fue el primer grupo aficionado de todo el país. Y así luego, al pasar los años, en la década de los 70, pues el grupo volvió a integrarse a una nueva casa de cultura ya en la ciudad cabecera de Camagüey, acá en la capital, agramontina. Entonces este grupo tiene sobre todo géneros, toques como el gagá, el vodú, el congó, el nagó, el mazún. Y en este libro también en el segundo capítulo se hace un estudio de todos los instrumentos que tiene este formato instrumental. Y también se hace un análisis del repertorio músico expresivo por toques. Por ejemplo, el merengue. Se analiza primero qué significa el merengue, se explica el vestuario con el que se baila, se describen los pasos que se utilizan en el merengue y por último se hace una transcripción tanto de las letras que aparecen en creol y en español y también de una transcripción, una pequeña partitura de la melodía y de los toques por instrumento. Este libro ha sido muy importante porque en los estudios musicológicos ha sido como un inicio a estos grupos, el estudio de estos grupos haitianos que actualmente viven en Cuba, que existen en La Habana, en Ciego de Ávila, en Camagüey, en Las Tunas, Santiago, Guantánamo, y es imprescindible no solo para conocer sobre esta tradición haitiana, sino también para las escuelas de arte, porque al tener unas partituras que no existían, hasta el momento no se había creado las transcripciones de este tipo de música popular, tradicional, y así pues va a servir para los estudiantes que también aprendan a tocar este tipo de música. Porque en las escuelas de arte se estudia, por ejemplo, la tradición yoruba, se enseñan los toques en los tambores batá, por ejemplo, de todos los
de los santos yoruba, pero la música haitiana hasta el momento no se había incluido en los programas de estudio. Y en las conclusiones, pues, también se habla del grupo, se habla de cómo la música haitiana tiene tanta influencia también en la música cubana y cómo a su vez se mantiene pura porque estos practicantes, estos músicos, no mezclan su tradición con otros géneros de la música cubana. Y eso es también la importancia de este estudio para que no se pierda esta tradición musical que ha venido desde el siglo pasado y que actualmente sigue viva en nuestra provincia. Además de Caidije, tenemos otras agrupaciones como de Sandán, en Camagüey, y Bonito Patuá, que también practican este tipo de tradición. Muchas gracias a SC Producciones por hacer posible esta transmisión y nos vemos en otros eventos por Santiago de Cuba.